la enseñanza. Fíjense que quiero comentarles algo. Hay un pastor amigo de nosotros que tiene 3 hijas. Tenía 3 hijas, ¿verdad? Porque una de ellas falleció, tenía 15 años. Y ayer nos dieron una noticia, un amigo de nosotros, de muchos años, desde que empezamos. Y fue algo muy tremendo porque pues estaba jovencita la muchacha. Y y no, pues todos consternados, ahí el grupo de pastores, consternados, estábamos tristes ayer por la noticia. Al parecer se mató en Mazamitla en una moto ahí, andando ahí en el viaje, y esto nos recuerda, hermanos, la fragilidad. Miren, en tiempos bíblicos hubo muertes como la de Esteban, como la de Ananías y Zafira, muchas de esas muertes eran hasta, digamos así, como disciplina de Dios. Y lo que la Biblia nos muestra es que venía temor sobre toda la iglesia. O sea, es como cuando el zapato se te anda aflojando, entonces como que le das una amarradita al zapato para que no se te salga, no sé si me explico. Porque inclusive esa muerte, pues sí, todos los pastores andamos como que, sí, me explico, así como diciendo, ay Señor, o sea, qué tremendo. Ustedes saben cómo, pues mi hijo estuvo a punto de morir hace meses. Dios lo dejó. Yo sé que se lo pudo haber llevado, pero el Señor remacha cuerdas, no sé si me explico. Y desde ayer traía esa aflicción, traía esa pesadez. Mi esposa me estaba diciendo, ¿sabes qué? No dejo de pensar, no, o sea, traigo esa situación porque son amigos. Y ya desde ayer me puse a orar y ya el Señor me puso muy claramente que me dio descanso porque me hizo ver que sencillamente Dios poda nuestras vidas como un árbol. Si un árbol no lo podas, no va a ser eficiente para dar su fruto. Un árbol tiene que podarse. De esas ramas, hay ramas que necesitan podarse para que el árbol, y ahí estoy hablando tanto de la familia de él como de la congregación, porque cualquier cosa que ocurre en la congregación es para temor de toda la iglesia. Así dice el libro de los Hechos. Pasaban cosas que la Biblia dice, sobrevino temor a toda la iglesia. Cuando Ananías y Zafira se murieron, dice la Biblia, sobrevino temor. O sea, es como ajustar el zapato, ajustar las cuerdas, nada más que no nos va a gustar cuando nos toque a nosotros o a alguno de ustedes, ¿cierto? ¿Qué es lo mejor? Pues estar preparados y estar listos, porque ¿dónde está nuestro corazón? Llegó el tiempo que por ejemplo, a Abraham, Dios le pide el hijo. A ver, entrégame a tu hijo. ¿Y qué pasó? Señor, pues aquí está. Y ahora veo que me temes. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, no estamos exentos de los tiempos que estamos viviendo, y cada uno debe vivir bajo el temor de Dios. El temor de Dios es uno de los, lo estaba predicando el pastor, de los sentidos del espíritu, o dicho de otras maneras, el espíritu que tenemos ahora posee algo que no poseen los demás en el mundo, que es el temor de Dios, el respeto de Dios, el considerar a Dios. Es algo solo de los hijos de Dios, es algo de los espirituales. Por eso se le llama así, como un sentido del espíritu, porque es un atributo del espíritu de que ahora tenemos. Y por esa razón debemos de entender que en el temor de Dios, dice la Escritura, está nuestra fuerte confianza. En el temor de Dios
hay santificación, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. O sea, cuando hay temor de Dios, tu vida crece y Dios a veces crea condiciones en que sobrevenga temor a toda la iglesia, el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos hace como ajustar nuestros corazones y enmendar nuestro camino y servir al Señor fielmente y poniendo nuestra esperanza en lo celestial. ¿Cuánto dicen amén? Cualquiera se desanimaría, ¿verdad?, ante las situaciones que se viven en el mundo, pero Jesús no nos engañó. Jesús nos dijo cómo acerca de lo que tendríamos que enfrentar en la vida, inclusive la muerte por causa de Él. ¿Cierto o no? Y también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces hay muchas situaciones de las que Dios nos manda estar listos. Y cuando llegue el momento, Señor, pues aquí estoy. El hijo de Alducin se murió. Su nieto, perdón. Se muere y estaba chavo, 20 años. Y él tenía planes, no, yo voy a servir a Dios y voy a ser como mi abuelo y le voy a echar ganas y voy a ser un teólogo y ya todas sus metas por delante. Pero el Señor le dice, no, mijo, ya vente. ¿Verdad? Y ahí todos sus planes sucumbieron porque debemos de estar preparados, hermanos. Y te aseguro que eso son como, esas cosas que pasan, son como pequeños ajustes para todos los que estamos aquí, para ajustar nuestro corazón, nuestras prioridades y nuestros motivos. ¿Para qué vivimos? ¿Y para qué estamos aquí en la tierra? Para la gloria de Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Para la gloria de Dios. Cuando tú vives la vida para ti, te vas a fastidiar, te vas a cansar, vas a decir, ay, qué tedioso. Ay, ¿por qué pasa esto? Ay, ¿por qué pasa aquello? Pero cuando vives para la gloria de Dios, tú vives con esa expectación de glorificarle en cada cosa que te ocurra, que te suceda. Y le das gloria en todo. Amén. Hoy este tema se llama, del capítulo 7 de Juan, el agua de vida, Jesús el agua de vida. Y vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, gracias, en esta mañana te damos la gloria. Te pedimos esta asistencia de tu Espíritu Santo, la fortaleza en cada uno de nosotros, un entendimiento de tu palabra, que podamos ser llenos, Señor, de tu voluntad y del conocimiento que nos hace vivir, que nos hace, Señor, andar en tu voluntad, en tus caminos. Hágase tu voluntad, Señor, en nosotros. Bendito seas, llénanos de esa agua de vida, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto desde el capítulo 1 la divinidad de Jesús, la supremacía de Jesús, grandes milagros y señales como prueba del Mesías prometido. Cómo Jesús declaró ser igual a Dios. En el capítulo 5 que estudiamos hace 2 semanas, veíamos que cómo Jesús es igual en obras y también en honra. La Biblia dice que todos honren al Padre, o mejor dicho, que todos honren al Hijo, dice como honran al Padre. O sea, la misma honra es para Jesús que para el Padre. Y por eso en Apocalipsis 5 vemos a Jesús a la diestra de Dios recibiendo toda gloria y alabanza, inclusive el honor, la alabanza también para Jesús. Porque Jesús es Dios, plenamente Dios. Es su Hijo, hereda su naturaleza y Dios le ha hecho heredar todas las cosas. Y ha concedido a que la humanidad sea salva en su nombre, en el nombre de Jesús. Tanto que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Por eso es muy importante entender la divinidad de Cristo. Porque solo bajo su omnipotencia y capacidad que Dios ha dado de poner su divinidad en su Hijo, es que podemos entender cómo Dios se hizo hombre, como dice la Escritura. No un Dios, no Dios, ¿verdad? Con la naturaleza de Dios, a semejanza, dando todos sus atributos y naturaleza,
Él viene y se hace hombre, se despoja de su divinidad y vemos que Él toma esta función de servidor para hacer el rescate, para poner su vida. Porque vimos milagros poderosos como cuando convierte el agua en vino. ¿Se acuerdan que esas 6 tinajas representan número de hombre, al hombre, porque número 6 es número de hombre? Y como esas tinajas vacías, así como está el hombre vacío, son llenas de agua que representa la palabra de Dios, y luego el agua es transformada en vino, porque primeramente somos llenos de la palabra y del evangelio, y al entender, al concebirlo, al creerlo, somos llenos del Espíritu Santo, y eso habla del agua convertida en vino. Y estos milagros poderosos sucedieron con milagros a su alrededor, sanando por ejemplo al paralítico de Betesda en Jerusalén, símbolo del hombre inutilizado, ahí postrado 38 años, que no podía caminar, buscando, poniendo sus esperanzas en medios tradicionales, como era ese estanque en el que la gente era sanada, hasta que llega Jesús y lo sana, y cómo nos revela cómo por medios religiosos y tradicionales no podremos ser salvos hasta que no llegue Jesús a nuestra vida. Amén. Luego la multiplicación de los panes, o sea, hubo muchas cosas, hubo lo de Nicodemo, lo de la samaritana, muchas cosas que hemos visto, ¿no? Pero esos milagros divinos, tremendos, como la multiplicación de los alimentos, Jesús diciendo, yo soy el verdadero pan del cielo. O sea, nuestro verdadero alimento, sustento. Realmente necesitamos a Cristo. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? A Cristo. La humanidad puede tener todo en este mundo, pero si no tiene a Cristo, están muertos y vacíos para la eternidad. Hermanos, Jesús es el verdadero alimento. Jesús es nuestro verdadero sustento, y es lo que vimos en el capítulo 6. En el último tema, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 51 de Juan 6 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan vivirá para siempre, y ciertamente el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, o sea, su sacrificio. Muchos creen que está hablando todo esto de la cena, pero no está hablando de la cena, ni está hablando de la Eucaristía. Está hablando de su sacrificio como un pan que debemos comer, ¿verdad? Que al final sea un simbolismo, como lo que hacemos en la cena, dice la muerte del Señor anunciáis. Entonces vemos que Jesús nos invita a comer. ¿A quién? A todos, a recibir el sacrificio, nuestra única esperanza. Es la única esperanza de la humanidad, hermanos. Y en este capítulo 7 vamos a ver cómo Jesús se manifiesta como el agua de vida, y ya se lo había demostrado a la samaritana. Ya a la samaritana le había dicho que el que probare de esta agua volverá a tener sed, hablando de ese pozo que representaba lo ceremonial y religioso. Dijo, pero si probares del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Y habla del agua de vida de Jesús. Y lo vuelve a reiterar esto del agua de vida en el capítulo 7. Vamos a ir desde el verso 1. Dice que en el verso 1 del capítulo 7, después de estas cosas, o sea, de cuando multiplicó los alimentos y platicó con los líderes acerca de que Él era el verdadero pan, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. O sea, aquí ya empezaron conflictos tremendos en la vida de Jesús, y a partir de aquí va a haber grandes confrontaciones que Jesús va a tener con el mundo religioso, con ese espíritu de Caín, porque acuérdense que desde Adán y Eva, esos dos hijos, Caín y Abel, representan los dos tipos de fe. La fe verdadera en Abel, que es mediante el cordero, por el sacrificio del cordero de Abel, y la fe religiosa de Caín, que es mediante las obras. Por eso yo les decía que solamente hay dos religiones. Cualquier religión va a ser situada en uno de esos dos caminos. ¿Dónde situamos a la religión tradicional? ¿En el camino de Abel, de la fe en el cordero, o en el de las obras para salvarte? En el de Caín, el de las obras para salvarte, ¿cierto? A los judíos
también están por la ley, sus obras para salvarse, Caín. Y es precisamente los judíos quienes estaban en contra de Jesús y quienes estaban queriéndolo matar. Ese espíritu religioso. ¿Dónde está el camino de los mormones? En Caín, porque está mediante las obras. ¿Y el de los testigos de Jehová? En las obras. Tú pregúntale a un testigo y te va a decir que es por obras. No te va a decir que es por la fe. Lo que ellos piensan es que nosotros los cristianos hacemos a un lado de las obras, y no es cierto. Jesús dice en Efesios 2:10 que las obras vienen después, o sea que primero Dios te salva, no por obras, dice el verso 9, y que te salva por gracia, por el sacrificio de Jesús, luego te prepara para buenas obras. Pero ¿qué es primero, la salvación o las obras? Primero la salvación, luego las obras, Efesios 2:8-10. Y es el camino de Caín. Piensan que es por medio de las obras, que es el camino de la salvación. Por eso él presenta lo mejor de sus obras de la tierra. ¿Y qué pasó? Dios rechazó esa ofrenda porque él veía lo que había dentro. ¿Y qué había dentro? Inmundicia. Había un corazón roto, un corazón caído. Había una enemistad para con Dios. Que por eso somos reconciliados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, la fe en el Cordero. Es la fe que todo cristiano sano debe proclamar. Los cristianos de sana doctrina proclamamos la visión de Abel, la visión de el Cordero, que es el sacrificio por nuestros pecados y nuestra salvación. Entonces vemos que el verso 2 dice que estaba cerca la fiesta de los judíos. Esta dice aquí la de los tabernáculos. Hemos visto ya la fiesta de Pascua, hemos visto conflictos en el día del sábado. Son fiestas en los que Jesús ha tenido conflictos. Por ejemplo, el Shabbat sanó uno en sábado al paralítico, y hubo problemas con los judíos. Y luego en Pascua ya habíamos visto la manifestación en el capítulo 2, y luego viene aquí otra fiesta, porque Jesús mandó celebrar 7 fiestas, Dios mandó a su pueblo celebrar 7 fiestas, y esas 7 fiestas anuncian a Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Y esa es otra fiesta que Dios mandó en Levítico, precisamente 23, y es la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta ahorita la voy a explicar más adelante, porque es una fiesta que se celebra a los 15 días del 7º mes de los judíos, y esta fiesta era un recordatorio de cuando el pueblo vivió en el desierto, en tabernáculos, en tiendas. Cuando anduvo en su peregrinaje en el desierto, iban hacia la tierra prometida, y entonces ahí vino el que celebraran esa fiesta, para que recordaran cómo Dios los sustentó ahí en el desierto, para que recordaran cómo Dios abrió el agua que salió de esa peña que representa a Cristo, cómo fueron sustentados por el agua de vida. Y cuando celebraban esta fiesta, hacían un ritual con el agua, precisamente porque fue la fiesta de los tabernáculos tenía que ver cuando fueron sustentados en el desierto, y cómo llevaban agua como rito de celebrar esta fiesta. Ahorita lo vamos a ver. Por eso Jesús termina diciendo: yo soy el agua de vida. Fíjense, gloria a Dios, hermanos. La revelación de la palabra de Cristo manifestándose como las figuras, o que las figuras del Antiguo Testamento son figura de Jesús, como lo hemos venido viendo, cumplimiento del Antiguo Testamento. Y sucede algo tremendo. Estaba esta fiesta cerca, verso 3, y le dijeron sus hermanos.
Cualquiera pensaría aquí, sobre todo en el mundo tradicional católico, que aquí sus hermanos pues son los hermanos de la iglesia o algo así, ¿no? O los de la congregación. Pues no había ni congregación, no había ni iglesia. La iglesia surge a partir de que él muere en el día del Pentecostés. Y sí, tuvo gente que lo seguía y todo, pero aquí, si tú te fijas, estaba con sus hermanos y sus hermanos le dicen: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿ves? O sea, como los hermanos le dicen: para que tus discípulos, o sea, señal que eran sus hermanos en la sangre, o sea, hijos de María y José. ¿Por qué decimos esto? Porque en la Biblia, cuando tú te vas a los textos más antiguos, originales, que son en griego, el Antiguo Testamento en hebreo, te dice claramente que son sus hermanos, no hay duda, porque son idiomas claros. El problema fue cuando la iglesia tradicional cambió al latín. Cuando cambia al latín, el uso de hermano puede ser para cualquier, el primo, como ellos dicen, que hablaba de sus primos, que hablaba de sus familiares. Sí, pero cuando te vas al original de los escritos más antiguos, te das cuenta que usa la palabra adelphos, que tiene que ver con hijos o mejor, hermanos del mismo vientre. ¿Y quién era la mamá de Jesús? Pues María. Y vemos aquí que en la Biblia te menciona a sus hermanos, sus hermanas, te dice los nombres de sus hermanos, y uno de ellos, el primero, era Jacobo. Y Jacobo es Santiago, el que escribe la carta de Santiago en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y la historia lo respalda. La historia, hay una serie de documentos, tanto de historiadores como de los sucesores de los apóstoles, que afirman que el que se quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén fue el hermano de Jesús, Santiago. Y la Biblia te habla del hermano de Jesús en el libro de los Hechos y en otras partes sobre el hermano de Jesús, por ejemplo en Gálatas, y te menciona que es el hermano de Jesús, Santiago, y otro llamado Judas, y así la Biblia te menciona hermanos y hermanas, hijos del mismo vientre, hijos de José y María. Porque imagínate, muchos quieren hacer ver a María para elevarla al nivel de diosa, porque eso quieren hacer. Nosotros respetamos y amamos a María, o sea, creemos que fue una sierva de Dios, lo sabemos, no hablamos mal de ella jamás, en ningún sentido, solamente que el error tradicional es quererla elevar al nivel de diosa, y para eso le atribuyen cosas, por ejemplo, que quieren hacerla más bien esposa de Dios que de José. Y ella fue un instrumento por el que vino Jesús, y se le reveló a José también el propósito. Pero José vivió con ella. Imagínate viviendo en camas separadas, ¿qué matrimonio sería ese? Además, la Biblia dice que no la conoció, hablando de una palabra que se llama eufemismo, que quiere decir, hasta muchos teólogos católicos están de acuerdo en que conoció, ahí se refiere a conocer íntimamente, si no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito, que es Jesús. O sea que después de tener a Jesús ya fue cuando la tocó, o sea, antes la respetó, pero la respetó, o sea, sexualmente hablando, hasta que tuvo a su hijo primogénito. Y otras pruebas de ello es que la Biblia te menciona en el Salmo 69, los hijos de mi madre me rechazaron, o sea, no creían en Jesús. Y está profetizado así como en los Salmos, las declaraciones de Jesús y cosas que Jesús declaró mediante él estuvo aquí en la tierra, están escritas en los Salmos, incluyendo la traición de Judas, incluyendo el rechazo de sus hermanos, hijos de su madre.
Y en Hechos 1:14 ya los vemos juntos con María. Antes no creían, mediante Jesús estaba en vida, pero una vez que resucitó, creyeron y se juntaron con su mamá y estaban ahí en Hechos 1:14, estaban congregados, porque creyeron después de la resurrección. Una vez que resucitó, todos los que dudaban se afirmaron, porque vieron el poder de la resurrección de Cristo. Porque ahí es donde hemos hablado que la resurrección pone de pie el cristianismo y es un hecho real por la resurrección de Jesús. Otros pasajes son Marcos 3:31 al 35 y Mateo 13:55 al 56, cómo habla de los hijos de María o hermanos de Jesús y cómo no creían en él. Y estaba profetizado en los salmos que sus hermanos, hijos de su mamá, no creerían en él. ¿Todos saben quién es el padre Luis Toro o no? Levanta su mano, ¿quién conoce al padre Luis Toro? Bueno, porque él ya ves que tergiversa. Y una vez dijo, a ver, que diga, ahí dice hermanos de Jesús, dice él, y ves cómo habla, ¿no? Ahí dice hermanos de Jesús, a ver, cuando diga, muéstrame un texto donde diga, y me hago protestante, dice él. Donde diga hijos de María, y que le sacan el Salmo 69, y ya, pues ahí se pone a torcer las escrituras para que diga otra cosa. Y ahí le demostraron claramente. Pero además de que el padre Toro siempre discute con los más inexpertos, nunca se va a enfrentar con alguien, y cuando lo ha hecho, que ha creído que son inexpertos y que son expertos, le pone una trapeada pero sabrosa. O sea, hay bastantes apologistas que no les admitiría un debate, porque es lo que hace un espectáculo, y lo hace con gente ignorante para tener superioridad y ganar el debate, porque no tiene la capacidad ya cuando se tenga que enfrentar con una persona preparada. Se topa con personas o hasta pastores, pero no tienen preparación. Entonces vemos que los hermanos de Jesús aquí los declara, los afirma, y cómo no creían en él, y aún está profetizado, el idioma original lo reafirma. Verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y aquí tiempo habla del kairos, porque está el tiempo cronos, que es el tiempo normal, y el tiempo kairos. El tiempo kairos es el tiempo de Dios, es el plan de Dios. Habla de los tiempos perfectos de Dios. Muchos dicen, oye, ¿por qué no me convertí antes? Porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos saben eso? Y todo fue preparado para que tú seas salvo. Nada más tienes que subirte al tren. Porque el tren se para y te hace la invitación y súbete. Y tienes que subirte, y es el tren de la salvación, ¿cierto? Y muchos lo dejan pasar, pero es el tiempo de Dios, es el kairos. Y si te fijas, Jesús tiene tiempos programados en el que todo se va cumpliendo. Y se va estableciendo el cumplimiento inclusive de lo que estaba escrito de él en el Antiguo Testamento. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece. O sea, no querían matar a los hermanos de Jesús, querían matar a Jesús. Y los hermanos de Jesús en contra, diciéndole, oye, pero si te quieres dar a conocer, pues órale, ¿por qué estás haciendo aquí? Hay una fiesta, vete a la fiesta. ¿Qué estás haciendo aquí? Date a conocer. Ellos no entendían los tiempos de Dios, porque hasta eso vemos a un Jesús prudente, porque venía tiempo de fiesta y él quería ir discretamente, porque lo querían matar y él no quería adelantar las cosas, él quería que todo marchara en los tiempos de Dios, y eso habla de la prudencia con la que nosotros también debemos de vivir. Imagínate, están matando por causa del Señor, pues aquí está mi vida, a ver, mátenme, yo soy cristiano, pues sería una imprudencia, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tienes que ser prudente, ya si te agarraron y, a ver, rechazas a Cristo, no, pues no,
¿verdad? Entonces, ya ni modo, ya te tocó, ¿no? Pero aquí vemos que tenemos que ser prudentes en lo que más nosotros podamos, ¿no? Y le dice el verso 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, porque la fiesta era de varios días. Entonces él, al tiempo correcto, él va y dice, pero no abiertamente, sino como en secreto. Muchos creen que aquí Jesús mintió, pero aquí hablaba Jesús del tiempo. Entonces no se fue con los hermanos, se fue en el tiempo porque era de varios días. Entonces Jesús no mintió. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y aquí la gente, fíjate, ya estaba discutiendo quién es Jesús. Porque esa es una de las cosas que todo ser humano tiene que definir, quién es Jesús. Porque lo que sea para ti, de eso depende la salvación o el destino eterno en condenación. Y aquí vemos un Jesús en debate, y se pone en debate su carácter. Se pone en debate su carácter porque es bueno o es malo, engaña al pueblo, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Nadie quería que los judíos, aquellos, más bien esos líderes judíos, todos eran judíos, más bien a los líderes judíos no querían que los escucharan, porque pues era meterte en problemas con ellos, porque ellos eran la autoridad o la ley dentro del pueblo. Entonces debaten algunos puntos entre lo que está su carácter. Aquí en el verso 12, unos decían una cosa, otros decían, no, es que es bueno, y otros, no, pues es que es malo. Había esa división. Lo cierto es que el carácter de Jesús, vemos a Jesús todo lo que representa. ¿Qué representa Jesús en toda su obra, su persona y su carácter? Bondad, confianza, fidelidad, ¿cierto? Representa el bien, la misericordia, todo lo que Jesús representa, un hombre perfecto, un carácter perfecto, que hizo bienes, que dio su vida. O sea, es el varón perfecto, que en todo es un ejemplo de amor, de dominio propio, de todo lo que representa los principios divinos y valores divinos, de un carácter firme, estable, confiable, de una persona madura en todos los sentidos y llena de todos estos frutos. Hasta Pilato dijo, ¿se acuerdan de Pilato? A ver, ¿lo quieren matar? A ver, déjalo entrevisto. A ver, ¿y tú qué vienes? A ver, ¿y qué? Y él empezó a escuchar por qué lo querían matar. No, es que él ha quebrantado la ley. Pues dijo, pues seguramente ha de haber hecho un crimen muy grande, y empieza a examinar las cosas y se da cuenta que eran puras cosas religiosas por lo que lo acusaban, y vio que no había cometido ninguna falta y dijo, para mí este hombre es inocente. Pilato, una persona del mundo, un gobernador, dice, es que este hombre ningún mal le ha hallado. Hasta los soldados también dijeron. Hubo uno de los soldados que declaró, verdaderamente era el Hijo de Dios. Fíjate, un romano de los soldados. Y vemos que Jesús no cometió ninguna falta. Aun cuando Jesús se enojó en el templo y que los echó a los cambistas, los que estaban mal eran los cambistas, porque estaban haciendo negocio con las cosas de Dios. Y al correrlos cumplió la escritura, porque estaba escrito eso de él. Se estaba cumpliendo las escrituras. El celo de tu casa me consume. Así estaba escrito. Entonces Jesús manifestó un equilibrio en todo, porque tampoco era dejado en ese sentido, sino que era justo en causas y era noble, era todo, pero era equilibrado. Y con los que abusaban,
era duro. Y con los pecadores que se humillaban, era muy blando, muy sensible, muy consciente y perdonador. Entonces el carácter de Jesús, aquí se está hablando de su carácter. Unos decían era bueno y otros no, pues ha de ser malo. Y luego empiezan a discutir no solo su carácter, sino su doctrina. Dice que a la mitad de la fiesta, o sea, cuando ya había varios días adelantados, entonces es cuando ya él toma el tiempo correcto y ya fue encubierto, pero a la mitad de la fiesta él ya sale a la luz y empieza a enseñar. Y se maravillaban los judíos diciendo, o sea, estoy hablando 14 y 15, verso 14 y 15, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? O sea, estaba impresionando la sabiduría de Jesús sobre la de los rabinos de ese momento, y ellos mismos estaban impresionados. ¿De dónde sabe este sin haber estudiado? Porque todos los que estudiaban pues estaban dentro de la cátedra del Sanedrín, de la cátedra de los que eran el sacerdocio, de los que eran los saduceos, los fariseos, que eran escuelas del pensamiento judío y que eran como los líderes y maestros de Israel. Y todos ellos, Jesús no había sido nada de eso. Y todos sabían que los sabios y entendidos estaban entre ellos, entre los saduceos, entre los fariseos. Pero ¿de dónde aprendió? Entonces ahí vemos que su doctrina venía del cielo. Porque él dijo en el verso 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, él traía la palabra de Dios. Entonces Jesús no necesitó formación académica en ese sentido, de que haya tenido que estudiar en las mejores escuelas con Gamaliel, sino que aunque Jesús se sabe que sí estudiaba, o sea que sí se preparaba, pero no estoy diciendo que sea malo estudiar o que no hagas una carrera, no. Aquí se está dando gloria a cómo la doctrina venía del cielo y no por influencia de hombres, no sé si me explico. Y vemos que cómo el Espíritu Santo, o sea, que dice la Biblia, nos va a revelar, nos va a enseñar, nos va a mostrar y este entendimiento que Jesús tenía por estar lleno del Espíritu Santo. Entonces dice en el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así de fácil, el que quiera hacer la voluntad de Dios. O sea, solamente una persona bien intencionada, con motivos correctos, es capaz de discernir, entender y de alguna manera lo que está diciendo aquí, aplicado a nuestra vida, significa que cuando una persona tiene los motivos correctos de buscar a Dios, de entender de Dios, de saber de Dios, va a recibir el testimonio. Pero ¿cuántas personas se acercan a grupos, a sectas, a lugares, pero con motivos equivocados, con motivos incorrectos, con motivos impuros? ¿Y dónde terminan? Terminan en sectas y lugares que no están correctos bíblicamente. Pero luego, si una persona bien intencionada que realmente busca al Señor llega a un lugar así, el Espíritu Santo lo va a sacar de ahí, porque va a haber una obra de Dios y que por causa de sus motivos Dios le va a mostrar que no está bien ese lugar, esa doctrina o esas cosas. ¿Cierto o no? Entonces vemos cómo es muy importante aquí, para empezar, dar gloria a Dios, porque Jesús superó a los maestros de su tiempo en todo, las mismas temas que él daba, los mismos consejería, como el uso de la palabra, el uso de la misma escritura del Antiguo Testamento,
Él daba referencia siempre al Antiguo Testamento y él decía, ¿cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo se interpreta? Y él apelaba mucho al Antiguo Testamento y explicaba qué significaba lo del Antiguo Testamento. Y él enseñaba, dice la Escritura, como quien tiene autoridad. Y entonces eran enseñanzas claras, profundas, llenas de la sabiduría de lo alto, con un conocimiento espiritual. Los motivos extravían al hombre, hermanos. Yo pregunto, nosotros desde que nos convertimos, desde por allá por los 90s, sabíamos de la secta de la luz del mundo y sabíamos que era mala. O sea, lo sabíamos y entendíamos que era mala. No porque nos dijeran, sino porque, oye, eso es de la luz del mundo. No, pues es que ellos le cantan las alabanzas, en vez de dárselas a Jesús, se las dan al tipo que está ahí. O sea, ya desde ahí, no, pues ¿cómo que le están dando la gloria a un hombre? O sea, eso es totalmente antibíblico, o sea, es hasta satánico eso, ¿cierto o no? ¿Y cómo terminó esa secta? Con las acusaciones que le hicieron a su líder y cómo está en la cárcel y un montón de rollos, pues claro. O sea, los motivos, hermanos, extravían al hombre. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando llegó Pablo y llegó a los de Berea, ellos oyeron la palabra de Dios, la recibieron y se pusieron a cotejar en la Sagrada Escritura y ver en el Antiguo Testamento si lo que Pablo decía estaba bien. Y les llegó la palabra y fueron llenos de la palabra, pero dijeron, pero vamos a checar si es cierto. Y empezaron a cotejar si realmente Dios decía esas cosas y empezaron a ver que sí. Entonces recibieron la palabra con más ganas que todos los demás. Y Pablo los alabó por eso. No solamente porque recibieron con más ganas la palabra, sino porque ellos al cerciorarse se entregaron de lleno al Evangelio. Se entregaron por completo porque ratificaron en la Escritura que así era como decía Pablo. Y dice, estos eran más nobles que los demás, porque estos ratificaron y recibieron con mayor solicitud. O sea, cuando tú no tienes dudas de que Dios está obrando por medio de la palabra, por medio del Evangelio, te entregas por completo, hermano. Estás confirmando tu fe en Dios, en la Escritura, en el respaldo bíblico. Y eso es lo hermoso. Entonces Jesús no hablaba por su propia cuenta, porque dice el verso 18, su propia gloria busca el que habla por su propia cuenta, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, cómo Jesús siempre vivió para la gloria del Padre, y eso es lo que presenta el Evangelio. El Evangelio te habla de su Hijo, de un Cristo glorioso, pero vemos a Jesús siempre buscando la gloria del Padre, siempre buscando dar gloria a Dios, siempre buscando que el Padre sea reconocido. ¿Y qué hace el Padre? ¿Qué hace el Padre? Agua, le está llamando el diablo, No le hagan, no los va a ir a contestar. Aprovechen para poner en modo avión ahí dele el avión al diablo ahorita, rápido, porque les voy a volver a hablar. Bueno, vamos a ver, entonces, su propia gloria busca. Y así es la Biblia. O sea, la Biblia, Dios te muestra al Hijo. ¿Y el Hijo a quién te lleva? Al Padre. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, yo te voy a llevar al Padre. O sea, es la salvación, hermanos, el Evangelio de salvación. Verso 19, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme. Perdón, no está afirmando, está preguntando, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿Por qué? Dice, porque procuráis matarme. ¿Por qué procuráis matarme? O sea, vean cómo estas preguntas están haciendo
que sus motivos están extraviando al hombre. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá realmente si esta es doctrina de Dios, pero sus motivos no es buscar a Dios. Sus motivos, ustedes buscan y viven en su religión por otros motivos que no es la gloria de Dios. Y como no buscan la gloria de Dios, no me encuentran a mí. ¿Y qué desean? Desean matarme. O sea, así como resumen, ¿no?, de lo que estamos estudiando, porque sus motivos estaban equivocados. ¿Cuáles eran los motivos de Caín? Iglesia, despierta. Cristo viene. Aguas, aguas, Cristo viene. ¿Cuáles eran los motivos cuáles eran los motivos de Caín? Los motivos en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Odio, envidia, rechazo, ¿sí o no? Entonces, ve cómo todo eso se escondía en un aspecto religioso. Y esos motivos no permitieron que viera el verdadero camino, el que sí vio su hermano Abel, el camino del Cordero. Y es lo mismo aquí. Estos procuraban matar a Jesús, no buscaban la gloria de Dios, sus motivos no eran los correctos. Por eso te decía que los motivos extravían al hombre. Y termina a veces en sectas mortales como su propio juicio de su corazón, por su propio juicio. Entonces la gente le responde, le dice, no, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? O sea, ellos escondiendo sus motivos. ¿Quién te quiere matar? Jesús respondió y les dijo, una obra hice, y todos se maravillaron. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los patriarcas, esto viene desde Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. ¿Se acuerdan del paralítico? El del estanque. Y le dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, ellos estaban determinando que según la ley Jesús debía morir, que estaba quebrantando la ley porque había sanado a alguien el día de reposo. Y ellos decían, sanen otro día, si quiere hacer algo sana otro día, pero ¿por qué el día de reposo? Y él le dice, a ver, si Moisés circuncidó, es decir, hirió al hombre, porque el hombre era herido en el prepucio. Si Moisés hería en el día de reposo, dice, y yo en vez de herirlos los estoy sanando. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Entonces me acusan de sanar el día de reposo. ¿Por qué ven el mal en sanar el día de reposo? Y Jesús tiene muchas explicaciones para esto en otros pasajes, puesto que dice, ¿quién de ustedes cuando se les cae un animal en un pozo no van en sábado y van y lo sacan porque pues su animal? Ya ven que los judíos medio tacañones ahí, medio sábaros, decían, no se me va a morir aquí el ganado, que me voy a perder de mi ganado. Entonces se lo sacaban, dice, ¿cuánto más un alma rescatada? Que por el poder de Dios sea sanada. Y entonces vemos lo que Jesús hace y estaban juzgando sus obras, no solamente su doctrina, no solamente su carácter, sino que estaban juzgando sus obras porque sanaba en día de reposo. Verso 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miran, habla públicamente, o sea, la gente ya se daba cuenta de lo que hablaban, los líderes ya querían matarlo. Jesús ya lo sabía, a él no se podían esconder las intenciones del hombre, Jesús las conocía. Y dicen, no le dicen nada, miren, está predicando. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, o sea, ¿por qué no lo matan? O sea, las intenciones estaban y la gente sabía que querían matarlo, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. O sea, había
textos que aparentemente decían o creían ellos pensar que nadie sabía de dónde vendría el Mesías. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocen y saben de dónde soy, y yo no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. O sea, él viene del Padre. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Ve cómo Jesús se sujetaba a los tiempos y por eso no se apresuró a ir a la fiesta. Él agarró su tiempo, no fue con sus hermanos, y entonces en los tiempos de Dios todo se va desatando correctamente. O sea, déjate guiar por el Espíritu de Dios. Ve cómo, aunque había la intención y todos querían matarle, o sea, los líderes malvados, y aún así no se atrevían. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? O sea, nos ha hecho un montón de señales. El Cristo, ¿a poco va a hacer algo más que las que está haciendo él? O sea, estaban reconociendo, ¿no?, que era el Cristo. La gente estaba creyendo, y estaba creyendo por sus obras, y sus obras estaban puestas en duda, así como su doctrina, así como su carácter. Entonces la gente estaba decidiendo, unos para bien y otros para mal, pero los motivos es lo que llevaban a que decidieran en Jesús. Mira, normalmente, lo voy a decir así, pero cuando la gente vive mal, vive en esclavitud, vive en pecado, cualquiera que sea su pecado, y voy a hablar de un caso específico como la homosexualidad. O sea, cuando una persona, por ejemplo, está en una situación así, de una prisión, así como un fornicario, también un fornicario que anda con una mujer y con otra, o con alguien que no es su esposa, que anda mal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sus motivos no lo dejan ir a Cristo, ni reconocer a Cristo. Y lo mismo un homosexual va a decir: no, pues le conviene creer en la nueva era, otras cosas que le den permiso de vivir como él quiere por sus motivos. Pero cuando tú dices: Señor, mis motivos son agradarte a ti, y tu palabra dice esto y esto y esto, entonces tú te empiezas a hacer a la forma de Dios, porque ahorita hay muchas falsas doctrinas porque amoldan el evangelio al hombre, y no debe ser así. El evangelio debe ser proclamado con el poder de Dios para que la gente se amolde al evangelio, su vida la reforme en el evangelio, se acople al evangelio como vengas. Por eso está esa parábola de el que no entrare, precisamente el que no puede pasar dice, por el ojo de la aguja. ¿Sí saben a qué se refiere ese pasaje? No, porque en las entradas de Jerusalén había unas puertecitas chiquitas donde solamente podía entrar un camello postrado, de rodillas y descargado. Si no quitaba todas sus cargas, no podía entrar. Por eso dice que esa parábola que habla sobre el camello, sobre el ojo de una aguja, pero no está hablando de una aguja que tú conoces ahorita, que tú pienses en tu aguja de esas de tu abuelita, ¿cierto? Está hablando de, así se le llamaba al ojo de la aguja por lo delgado, por lo pequeñas de las puertas, y así el cargamento lo pasaban poco a poco, pero no cargado el camello, y así también no se podrá entrar al reino de Dios si no sueltas todas tus cargas, todos tus pecados. O sea, tienes que humillarte y soltar todo, lo que traigas, lo que vengas cargando. Del mundo somos como un imán y cargamos un montón de cosas, resentimientos, amarguras, pecados de todo tipo, y venimos con una inmundicia de alma, de corazón. Dios nos agarra en el lodo, en la suciedad, en la perversidad misma, que queramos aparentar con una careta de justicia y de buenas personas ante la sociedad, pero la realidad del hombre es de pecado y de perversidad, seas quien seas, y el evangelio te ofrece en Jesucristo esta salvación.
esta oportunidad de que tú sueltes todas esas cargas que traes como camello cargado de pecados, de inmundicia, de situaciones, y te humilles a Dios y te arrepientas y humilles y dobles tus patas, disculpa que lo diga así, como lo haría el camello, se doblaba sus pies para poder entrar así, humillado, al ojo de la aguja, que era esa puertecita, donde ahí debemos de humillarnos y soltar todo, y ahí así es como se entra al reino de Dios, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces ahí en Cristo somos nuevas criaturas, somos reformados desde un corazón inmundo, desde un corazón perverso. Ahí la persona es sanada, es restaurada por el poder de Dios. Y ahorita te hablaba el testimonio de los homosexuales, ¿verdad? Porque no les va a convenir por sus motivos, porque es su motivo ser así. Pero muchos homosexuales han visto y han encontrado en Dios esa nueva vida. Entonces han tenido que humillarse y dejar su estilo de vida, y Dios los ha sanado. Han creído y han tenido fe y Dios los ha restaurado. Yo tengo un primo que de esos que dicen que desde chiquito, el Chililla, ¿te acuerdas de Chililla? Desde chiquito todo le veían la zanca al pollo. Y una vez cuando recién nos convertimos, yo fui bien imprudente porque yo tendría algunos 13 años, y yo le dije, mira, ven, se llamaba Chililla, le decían, Chililla, ven, vamos a orar por ti para que se te quite lo joto. Yo le dije así, disculpen la expresión, yo estaba inmaduro, estaba todavía, ¿verdad? Pero en ese tiempo más, ¿no? En ese tiempo más, porque me dejé llevar así por la impulsividad, y ya él no quiso que oráramos. Pues no, pues cómo se me va a quitar, o sea, pues si él quería ser así, ¿verdad? Y después él se fue, él huyó por un pecado grave que cometió, y después conoció del Señor y él fue reformado, casado, sanado, todo. Y era alguien que desde niño se le veía la zanca al pollo, no sé si me explico, y fue sanado. Y así hay muchos testimonios. Tú pones en el YouTube, tú pones testimonios de ex homosexual, y hay un montonón de gente, hay hasta pastores que se han unido entre ellos, ex homosexuales, y entre ellos ministran a homosexuales, y tienen iglesias de ex homosexuales. Es una cosa preciosa, pues, de cómo es la restauración, ¿no? Pero te digo esto porque cuando venimos con los motivos, la gente no quiere de Dios, porque sus motivos son otros, su motivo es pecar. Luego vemos que empezaron a discutir sobre su carácter, sobre su doctrina, ¿cierto? Sobre sus obras, y luego empiezan a discutir sobre su origen. Oye, pero a ver, ¿qué la Biblia no dice que debe ser de aquí, debe ser de acá? El Mesías. Entonces vemos que ellos empiezan a discutir de dónde vendría el Mesías. Por eso él decía, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, porque ellos decían, cuando venga el Mesías, el Cristo, nadie sabe de dónde será, dice el verso 27. Te digo, porque ellos sugerían que había textos que dicen que no, pero aunque la Biblia sí dice que es de Belén, que nacería de Belén. Pero había dudas entre ellos, cosa tremenda. Entonces, están poniendo en duda a Jesús, está dividiéndose los bandos, quién cree en Jesús, quién no cree. Verso 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que les prendiesen. O sea, no querían a nadie hablando de Jesús. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, para que le prendiesen, todavía un poco estaré con vosotros e iré al que me envió, a Dios. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré,
ustedes no podéis venir. O sea, estaba hablando ya de que ya querían matarlo. Entonces dice Jesús, sabes que yo ya me voy, ya pronto va a ser el día en que yo tenga que volver al Padre, después de muerto obviamente, después de resucitado. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? Hablando de cómo él iba a ser ascendido a lo alto. Verso 37, en el último gran día de la fiesta, porque todo esto ocurrió varios días de fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado, porque el Espíritu Santo vino hasta el día del Pentecostés. Entonces vemos que en este último día de la fiesta, que era la de los tabernáculos, si me pones la pantalla de favor, para que ustedes vean cómo está esto de las fiestas, brevemente, si lo puedes ampliar un poco en más. Acá en la parte de mero abajo está el zoom. A la izquierda, un poco más. Ahí. Súbele el zoom. Ahí está. Ahí alcanzan a ver, ¿no? En Levítico 23 están 7 fiestas que Dios instituye. Y de hecho la Pascua es una de las que ya vimos, que es la primera. La Pascua representa cuando Jesús murió, porque en la Pascua se sacrifica el cordero, ¿cierto? Entonces vemos la Pascua, acuérdense que fue cuando Moisés los saca de Egipto y celebran la Pascua, matan el cordero y untan la sangre en las puertas. Y eso habla de que el destructor no llegará a sus vidas, la muerte. O sea, habla de la salvación eterna al cristiano, porque Jesús es nuestra Pascua. Y la Biblia lo dice, la Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua. Y cada una de las fiestas son fiestas del Mesías. Es decir, el Antiguo Testamento es figura del Nuevo. Y todo lo que habla el Antiguo Testamento son cosas relacionadas a cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto de Jesús. Y por eso Jesús fue cumpliendo estas fiestas al pie de la letra. Fue después la fiesta de los panes sin levadura, habla de la sepultura, y la de las primicias habla de la resurrección. Y son fiestas inmediatas, una de la otra. Y la otra gran fiesta que tenían que ir los judíos, o sea, iban a la primera fiesta de la Pascua y celebraban las otras dos. Y luego iban a la cuarta fiesta, que es la del día del Pentecostés, cuando estaban todos reunidos los judíos que habían viajado. ¿Y qué sucede en ese día? El día del Pentecostés es una fiesta que se celebra por cuando la ley de Dios les fue dada, de Moisés. ¿Y quién representa la nueva ley para el cristiano? En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo dice que es la ley en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros y es el que te está guiando. Obviamente, ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, ¿conforme a qué te va a guiar el Espíritu Santo? Conforme a la Biblia que Él inspiró, a las Escrituras. Pero ahora, ¿qué crees? La Biblia dice que ya no está escrita en tablas de piedra en forma de mandamientos como las tablas de Moisés. Ahora está escrita la ley de Dios en nuestros corazones. Está hecha carne en nosotros. O sea, la palabra de Dios ahora nos convierte en un testimonio viviente a nosotros, que su palabra ha llegado a nosotros y tú eres un testimonio del Evangelio, porque somos carta abierta al mundo y en nosotros está escrito la palabra de Dios para vivirla. ¿Cuánto dicen amén? Pero diga amén, en serio, los que quieran nomás, los que no quieran está bien, no hay problema. Entonces tenemos el cumplimiento, Jesús cumpliendo las fiestas, se llaman las fiestas del Mesías, fiestas que Dios mandó.
y que la que está celebrando aquí Jesús es la última, las 7, la de los tabernáculos, pero hay otras 2, que es la de las trompetas y la expiación. Se dice que la de las trompetas es cuando Cristo venga. O sea que probablemente Jesús regrese en un día de trompetas, de la fiesta de las trompetas. Y el día de la expiación es cuando Israel sea salvo como nación, que todavía no han sido salvos como nación. Los judíos independientemente son salvos, van creyendo, pero como nación no han reconocido. Y ese día de la expiación es cuando ellos reconocen, mirarán al que traspasaron en la segunda venida de Jesús, hermanos. Y la última, la de los tabernáculos, va a ser en el milenio de Cristo. Y son fiestas que Jesús ha ido cumpliendo y va a estar cumpliendo. Y te digo para que tengas a grandes rasgos, porque esto puede ser toda una serie de varios días para saber todo lo que implica, de varios domingos. Y aquí lo que trato de decirte es que esta fiesta consistía en un rito donde los sacerdotes sacaban agua en una vasija dorada del estanque de Siloé y la llevaban al templo para derramarla. Y eso conmemoraba la provisión que del agua que Dios les dio cuando fueron sustentados en el desierto, hermanos. Como Dios, aunque estaban en el desierto, les daba agua, les daba de comer, les daba el maná, los sustentaba, y celebraban esa fiesta de que ellos estuvieron en esa travesía en el desierto y que fueron sustentados por Dios con el agua. Entonces, por eso es que Jesús dijo estas palabras: el último gran día de la fiesta se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Ven qué sentido tiene esto, hermanos? O sea, esto de las fiestas y entender en qué consistían, porque consistía en este rito del agua de ese estanque. Y entonces Jesús se para y dice: hey, hermanos, les dice a la gente, ¿sabes qué? Yo soy esa agua con que ustedes fueron sustentados de la peña de Oreb. O sea, yo soy esa roca que los sustentó de agua. Yo soy esa agua que fue con la que ustedes fueron sostenidos. O sea, eso fue un símbolo de lo que Jesús es para nosotros. Y cuando bebemos esa agua de Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos creen en Jesús? O sea, tú eres llamado al creer en Jesús, no de una manera así mental nada más. Cuando tú crees en tu corazón, dice la Escritura, y creyere en su corazón, dice, serás salvo. Cuando tú crees con tu ser, cuando tú agarras tu cuerpo, involucras todo tu ser, porque yo les había dicho cómo a veces creemos nada más con la mente, pero luego la voluntad anda por acá queriendo otras cosas, luego nuestras intenciones quieren otras cosas. Pero cuando tú, desde dentro de tu ser, tú decides aceptar a Cristo y reconocerle como único y suficiente en tu vida, porque Él es Dios en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Porque Él es plenamente Dios en tu vida. Y es lo que dice la Escritura, ¿no? Que en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y que nosotros estamos completos en Cristo. Colosenses 2, 8 al 10, así dice, estamos completos en Jesús. Por eso Jesús habla de completarnos con Él. Por eso Él ya había dicho, yo soy verdadera bebida, verdadera comida. El que beba de mí, coma de mí, no tendrá hambre ni sed. Y aquí está hablando de cómo en Jesús somos llenos de esa agua viva y correrán ríos, correrán ríos.
Yo no sé cuándo fue la última vez que te sentiste triste, decepcionado, desamparado, no sé, y que hayas reconocido lo que es Cristo para ti. Y de repente se haya tornado toda esa frustración en un gozo inexplicable, en una plenitud en tu vida, en tu corazón, de decir que corran esos ríos, que es el fluir del Espíritu Santo, que es la llenura del Espíritu Santo en tu vida. La llenura, hermano. Esa es la diferencia entre ser un religioso y ser un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene acceso a las cuestiones espirituales y bendiciones que Dios nos da para llenarnos todos los días de su presencia y de su poder, de su gracia, de su favor. Por eso usted debe de enfrentar este mundo, esta vida llena de gozo, llena de plenitud, llena de la vida de Dios. Hacer un lado la tristeza, hacer un lado la depresión, la decepción, hacer un lado, porque Cristo está en su vida y es un fluir de gozo de esos torrentes de agua, de vida que están fluyendo de su interior. Eso es para el creyente. Yo no puedo obligarte a vivirlo. Eso solamente si tú entiendes y crees en Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Póngase de pie un momento, por favor. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Cierren sus ojos, dele un momento a Dios. Quiero que note cómo la Biblia aquí habla de que de su interior brotarán. El Espíritu Santo ha llegado al creyente. Entonces es del interior que brota. ¿Por qué razón? No es que sea uno mismo, no. No es como este mundo dice, busca dentro de ti como si fuera algo de uno mismo. No, no es así. Es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es porque la presencia de Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Y por eso es que de dentro, del interior, brotarán esos ríos, porque ahí está la presencia de Dios. Pero a veces contristamos al Espíritu Santo con nuestra forma de vivir, nuestros afanes y a veces nuestras preferencias. Mucho de lo que Dios quiere hacer se ve estorbado por las preferencias en nuestro corazón, las prioridades que tenemos, y no damos gloria a Dios con ese deseo de buscarle, con ese deseo de que Dios se glorifique, de que Él se exalte en nuestra vida. Entonces necesitamos un corazón para Dios y darle la gloria y el reconocimiento, el lugar, y recordar que Él tiene el lugar más importante en nosotros. Recordar nuestras preferencias, porque no vaya a ser que Dios llegue como a Abraham y le pide cuentas de sus preferencias, de sus prioridades. Y entonces Abraham entiende que las bendiciones no es la prioridad, que la prioridad es Dios. Y Dios va a probar a cada uno, porque para Dios es toda la gloria. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a entender que todo se trata de Jesús, que Él es la puerta, que Él es el camino, que no hay otro nombre, así de fácil.
No es la religión. Las religiones se ponen como el camino, las religiones se ponen como la puerta. No, nosotros no vamos a estorbar a al verdadero camino, porque el verdadero camino es Jesús. Y solo de Él he venido hablando, y solo de Él ha venido hablando Juan. Juan nos ha estado hablando en este evangelio que Jesús es aquel que destina la profecía, las escrituras, aquel que recibió testimonio de Dios mismo, diciendo: este es mi Hijo amado, y de Dios mismo por cuanto la escritura habla de Él. Es aquel a quien se refirieron los profetas, es aquel en el que está puesta nuestra esperanza, la roca de salvación, de donde sale esa agua de vida que ahora nos llena. Gracias, Señor, te damos la gloria. De ti, Señor, de ti dependemos cada día, Señor, y tú nos mandas a ser llenos de tu Espíritu, Padre. En este momento hacemos cuentas contigo, te pedimos perdón, te pedimos aún perdón por nuestras prioridades, Señor. Y hoy reconocemos que tú eres por encima de todo, que tú eres el dueño de nuestros corazones. Toma el trono, Señor. Reconocemos que para ti vivimos, y a ti te queremos dedicar cada momento, Señor, que vivamos. Te damos la gloria, Señor. Reconocemos, Señor, tu majestad, que un día, así como vivimos para tu gloria aquí, un día estaremos contigo también viviendo para tu gloria, Señor. Pero ya estaremos expectantes de toda esa majestad tuya, Señor, toda esa grandeza tuya inigualable, Señor, que nos impactará. Señor, gracias, te damos la gloria. Que de nuestros corazones, Señor, broten esos ríos de agua viva, Señor, ese gozo, esa alegría, esa plenitud, ese descanso, Señor, en ti. Todos nuestros afanes los dejamos a un lado, todas nuestras cargas, pecados, ansiedades, inclinaciones, deseos más profundos, pero que no vienen de ti, Señor. Lo hacemos a un lado para buscar tu gloria, Señor, tu majestad, para buscar tu presencia, para humillarnos como el camello, Señor, y ponernos de rodillas para cruzar, para pasar lo estrecho, el ojo de la aguja, Señor, despojados de todo. Señor, vamos a ti, ante ti, a tu gloria, Señor. Te bendecimos en nombre de Jesús. Recibe gloria, Señor, recibe alabanza, recibe adoración. Bendito seas, te alabamos.